Dios les bendiga, mis hermanos, los saludo en el glorioso nombre del Señor Jesús de Nazaret. Qué bueno estar en esta hora aquí con ustedes, en su programa Guía Estudio. Vamos a hacer este estudio bíblico bajo la bendición del Señor. Y bueno, entonces le voy a dar paso allá a mi hermano Andrés, que se encuentra laborando. Amén, paz de Cristo, mis amados hermanos. Qué bueno poderles saludar de nuevo en esta sesión el día de hoy. Es de grande bendición también continuar nuestro estudio bíblico, y el día de hoy tratamos en lo posible de seguir avanzando en Génesis. Por eso, para iniciar, pues vamos a elevar una palabra de oración al cielo para pedirle al Señor que nos ilumine en el día de hoy para aprender de su palabra y asimilarla a nuestros corazones. Señor Jesús, gracias por tantas bendiciones que nos das. Mis amados hermanos, vamos a estar muy interactivos, muy participativos en el chat. Ya tenemos algunas personas que nos están siguiendo la transmisión. Recuerden compartir ese enlace. Y entonces pues vamos a iniciar sin más preámbulo, mi pastor. Bueno, mi hermano Andresito, reiterando el saludo para todos los que van entrando ahí. Quiero que hoy pues avancemos. Tampoco la idea es correr como desbocados, no. Pues yo creo que no lo hemos hecho y tampoco lo vamos a hacer. Vamos a tratar hoy de ir del capítulo 21 en adelante sin dejar de recordar por lo menos el capítulo 20, que fue un traspié que tuvo por allí nuestro patriarca Abraham en Gerar. Acuérdese que Abraham salió de la tierra del Negued y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y lo que le dice allí Abraham a Sara es que no diga que es su esposa, sino que diga que es su hermana, porque tuvo miedo de que de pronto Abimelech, que era el rey de Gerar, lo matara por decir que era la esposa. Sí, decía que era la esposa. Entonces le pareció bien decir que era la hermana, y Abimelech pues dijo: no, bienvenido, cuñado. Entonces, si es su hermana, pues con más libertad la iba a enamorar y esto. Pero viene un sueño de parte del Señor, le viene un asunto bien difícil allí, y a quien Abimelech, rey de Gerar, y entonces el Señor pues en sí lo reprende, aunque Abimelech no era culpable, era por un asunto de mentira de Abraham. Pero Abimelech después le dice: no, lo que pasa es que ya descubrí que no es tu hermana, sino que es tu esposa. Aunque también tenemos que decir, pues traje esto a colación porque no lo dijimos en la clase pasada, y tenemos que recordar que en parte Abraham estaba diciendo media mentira, o lo que llamamos nosotros mentiras a medias, porque Sarai sí era hermana de él, era media hermana, era hermana por parte de padre. Entonces usted dice: ¿cómo así? ¿La esposa y la hermana, media hermana? Sí, pues recuerde que hasta allí no había ley. Hasta allí se podían casar entre hermanos, entre primos. Estamos hablando de otro contexto, de otra cultura. Estamos hablando de casi más de 1800 años antes de nacer el Señor Jesús. Entonces estábamos hablando de otro tiempo. Entonces ellos eran medio hermanos, lo que llamamos nosotros medio hermanos, o hermanos por padre. Eran hijos de un mismo padre, Abraham y Sarai. Entonces quería como traer esto a colación. De allí el Señor pues lo saca con todos sus bienes. Abimelech le dice: no, qué cuento, se me va de aquí, váyase con su Sarita, y váyase con su gente, y váyase con sus siervos y con su todo. Y salió de allí cargado de regalos, cargado de cosas, de oro y de todo esto, y salió de allí de la presencia de Abimelech del Negued. Entonces en el 21, ¿qué más podemos decir? Ya en el 21 entonces viene el nacimiento de Isaac. Entonces dejo claro que Abraham y Sara sí eran hermanos. Abraham y Sara eran hermanos por parte de papá, eran medios hermanos. Y dejo claro también que eran hermanos, o que se casaron entre hermanos, porque no había ley, y mi Biblia dice que cuando no hay ley no hay pecado. No se puede inculpar de pecado donde no hay ley. Yo le voy a poner un ejemplo. En Bogotá, antes de la pandemia, el pico y placa funcionaba muy bien. Si yo saco mi carro a Bogotá en hora de pico y placa, me van a sacar un comparendo. Pero si yo a esa misma hora lo saco por el municipio de Soacha, pues a mí no me van a sacar comparendo porque no hay ley.
es decir, no hay pecado, no hay infracción de ley. Ya aclarando eso, entonces entramos al nacimiento de Isaac. Recuerde que Isaac, se me estaba yendo un poco. Isaac significa risa, o su significado es risa, porque Sarita, cuando el Señor se le apareció allí, que hizo una teofanía y se le apareció con los otros dos ángeles, y entonces estuvieron allí debajo del encinar y todo este asunto, Sarita se rió. Y uno dice, ay, pero es que a Sara, ¿cómo es que a Sara sí le faltó fe? ¿Cómo no va a creer en el Señor? Si hubiera sido usted también se hubiera reído, y de pronto no disimuladamente por allá al pie del fogón, sino que usted se hubiera reído a carcajadas, porque pues era una mujer de más de 90 años, hermano Andrés. Creo que ya Sarita estaba sobre los 99 años y Abraham estaba sobre los 100. Sí. Esta era la edad, imagínense, una persona de 99 años y el esposo decían, pues ese par de viejitos, si fuera hoy año 2020 o siglo XXI, pues dice uno, ese par de viejitos antes están viviendo por misericordia, hasta es para enterrarlos. Claro, estamos hablando de otra época. Tampoco es que pues una persona de 100 años en la época de Abraham estuviera para enterrarlo, no, pero sí ya estaban muy viejos, porque algunos incrédulos echan manos de eso. No, pero es que en la época de Abraham la gente duraba 200 años, la gente duraba 100, aunque ahí a ese tiempo ya no duraban sino como 120 años, creo. Pero igual, la gente se pega de lo que sea. Pero note bien que ya lo que dice la Biblia en un lenguaje muy respetuoso, dice, y a Sara le había pasado la costumbre de las mujeres. Dicho de otra forma también muy respetuosa, porque no creo que sin respeto, a Sara ya le había pasado todo su periodo menstrual, es decir, todo su periodo de poder quedar embarazada ya había pasado. Entonces nace Isaac, capítulo 21, nace Isaac, está narrando del versículo 1 al versículo 8 de Bereshit, perdón, de Génesis, ¿sí? ¿Eso qué significa Bereshit? De Bereshit 21, 1 al 8. Entonces, esa porción está narrando la risa, que es lo que significa Isaac, ¿sí? Él es el hijo de la promesa, él es una estrella también, él significa una estrella, porque es lo que Dios da, es la luz que Dios da, entonces, para el pueblo de Israel, para formarse el pueblo de Israel. Entonces, como que todas esas cositas vienen aquí al tema. También recuerde que allí Abraham circuncida, en esos 8 versículos, Abraham circuncida a su niño, ¿sí? Él hace la circuncisión, que ya hablamos de la circuncisión en la clase pasada, hace la circuncisión física al niño, y ya, como eso. ¿Qué podemos decir? Del versículo 9 cambia una escena diferente. Del versículo 9 hasta el 21, la escena en esa casa cambia fuertemente, porque viene el hijo de Agar, el hijo de la esclava, a ser expulsado. Es decir, que ya, pues lógico que ya había nacido Ismael, porque Ismael, cuando nació Isaac, Ismaelito ya estaba un poquito formado, niño igual, pero ya estaba grandecito. Entonces, le voy a leer un poquito lo del versículo 9 para ponerlo en contexto. Estamos en el capítulo 21. Vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Eran niños, yo hasta aquí veo una escena de niños, pero dice, por tanto dijo a Abraham, o sea, Sara fue y le dijo a Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces mire el problema de la mujer. El problema es bien serio, porque primero, recuerde que capítulos anteriores le dijo a Abraham que fuera y se acostara con Agar y la embarazara, le engendrara un hijo. Abraham fue y le embarazó a la sierva, porque la sierva en sí no era de Abraham. La sierva, Agar, es una sierva egipcia de Sara. Entonces tenemos que tener, en aquel tiempo las mujeres tenían siervas. Ahora, es que esta no es cualquier mujer, Sara es una matriarca, no sé si está bien el término, Andrés me colabora ahí. Habían patriarcas, pero creo que también habían matriarcas, que son las primeras mujeres de la civilización hebrea. Entonces Sara era una matriarca y por lo tanto ella tenía también esclavas, dicho de otra forma, tenía siervas. Y Agar era una sierva de
de Sara, pero mire que Sara va y le dice, Abraham, echa esta sierva. Por eso no le dijo, Abraham, echa su sierva. No, le dijo, echa esta sierva. O sea, en otra forma, mi sierva. Y por eso dice más adelante, Abraham le dice, pues ese es su problema, es que la sierva no es mía, la sierva es suya. O sea, la sierva es suya. Dice, le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, Abraham también ya estaba encariñado con Ismael. Dice, esto le pareció grave a Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de Ismael y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. Oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Vuelve y le dice, es que tu descendencia grande no va a ser en Ismael, sino tu descendencia fuerte y amada va a ser en Isaac. También el hijo de la sierva, es decir, también en Ismael haré una nación, porque es tu descendiente. O sea, Dios no castiga al injusto. Note bien eso, es lo que quiero resaltar de este pedacito. Dios no castiga al injusto, no dijo, no, vaya y que se muera por allá. No. Dios dijo, este es tu hijo también. Así es de que con error y todo, pero el niño no va a pagar por el error. Así es de que es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Las mujeres lo que hacen hacer, y como los pleitos y los celos que se ha formado, no es de hoy, sino es desde la antigüedad, porque ella entró, Sara, hablando de Sara, entró en un problema serio y se metió también en un problema serio porque ella fue la que causó el problema, ella fue la que le dijo a Abraham que embarazara a Agar, y luego después de que nació, entonces se le creó un problema porque los dos niños estaban jugando, los dos muchachos estaban jugando y el uno molestaba al otro. Es el no entender el lenguaje de los muchachos. Entonces dice que más adelante dice que le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, y entonces a la distancia se puso a esperar al tiro de un arco. Un tiro de un arco, si no estoy mal, son 50 metros más o menos el tiro de un arco. Entonces se sienta por allí, me imagino que a llorar, triste porque el hijo se va a morir, y lo dejó debajo del enebro y se fue a la distancia, es a no verlo morir. Pero dice, oyó Dios la voz del muchacho. Mire, no dice que oyó la voz de Agar, sino oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande, o una gran nación, que es lo mismo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. O sea, recuerde que Agar era de Egipto, Ismael pues viene de la nación hebrea por su padre, Abraham, pero fue y tomó mujer de Egipto, y desde ahí le nacieron hijos e hijas, le nacieron 12 muchachos también, igual que le nació a Jacob, a Jacob, al hijo de Isaac, 12 muchachos, y se viene la guerra tan tremenda desde aquel entonces hasta el día de hoy, año 2021, está esa guerra tan terrible entre Israel y todas las naciones de alrededor con sus primos, porque ellos vienen a ser primos hermanos. Entonces viene después Abraham en Berseba. Bueno, yo no quiero demorarme mucho, porque con Abraham en Berseba, pues, ¿qué podemos decir de ahí? No sé si de pronto tiene algo para decir Andresito, de lo de Abraham en Berseba, ¿qué podemos como rescatar? La conveniencia de Abimelech. Bueno, tenemos... Ya vimos lo del pacto entre Abraham y Abimelech. Mucho, Andrés, yo no le veo ahí como mucho, o sea, no le quememos mucho tiempo a eso que nos va a hacer falta en otros capítulos. El capítulo 22, Isaac como una ofrenda. Entonces, más bien, no sé si Andrés quieres opinar algo acerca de Isaac como ofrenda. Yo les voy a dar como el abrebocas para que pronto resumamos muy rápido la historia. ¿Por qué Abraham va a ofrecer a Isaac como una ofrenda? El Señor le dice a Abraham, tómame a tu único, a tu Isaac, tómalo y ve al monte. ¿Al monte qué? Y sacrifícame a tu único, porque no tenía más. Al monte Moriat. Listo. Y allí sacrifícame a tu único. A tu único.
Pero ¿por qué Abraham, oiga, tan raro que Dios le pidiera eso? Para Abraham no era raro. Escúcheme esto, mi hermano amado y mi hermana. Para Abraham no era raro porque la costumbre en Mesopotamia era que la gente sacrificaba animales a sus dioses y para demostrar que de verdad amaban a su Dios, le sacrificaban a sus hijos. Le sacrificaban a sus hijos y a veces sobre todo se le sacrificaba como al primogénito o a uno de sus hijos. Entonces Abraham veía en la cultura mesopotámica que los de Mesopotamia sacrificaban alrededor, todos esos lados, aún en Egipto, en algunos lados sacrificaban a los dioses, a los diferentes dioses sacrificaban a los hijos. Entonces lo hacían por amor a su Dios. Dios dice, bueno, pues me falta como una prueba con este Abraham. Abraham, o sea, de otra forma, vas a hacer como hacen las otras culturas. Sacrifícame a tu hijo, pero esta vez no a uno de tus hijos, sino a tu único. No hay más, tu único. O sea, es algo que te va a doler inmensamente. Claro, yo siempre digo, una mamá puede tener o un papá puede tener 10 hijos. Si le piden uno o si le muere uno, le va a doler mucho, pero le van a quedar 9 de consuelo. Pero hermano, que tenga uno solo, la cosa es diferente, la cosa cambia. Pienso yo con mucho respeto, o sea, la cosa cambia. O sea, no es que no le duela si tiene una docena y le quitan uno, no, claro, el dolor es fuerte, pero le queda a nosotros de consuelo. Pero es que ella era su único Isaac. Entonces, espero me entienda esto. El niño lo lleva, cargan la leña, hacen todo lo de la costumbre, van al monte, porque también todas las culturas iban a los montes a sacrificar allí lo que hacían para sus dioses. Y Dios provee de cordero, entonces allí viene una provisión, ¿cómo decirlo? Se provee, se da un sustituto, entonces hay una sustitución sería como la doctrina de la sustitución, viene entonces un sustituto de parte de Dios, que es un corderito, un cabrito. Y ¿qué más podemos decir de esto? Entonces dice Abraham algo que es muy, muy profético. Dios se proveerá de cordero. Cuando están ahí, cuando van hacia ahí, dice Dios proveerá de cordero, ¿cierto? El 22:8 respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y viene también una fe muy grande de Abraham, tan tremenda, cuando comienza y dice, vamos, iremos, haremos holocausto y volveremos. O sea, es una fe. Lo que Abraham tenía en mente es que él sacrificaría a su niño y que Dios le resucitaría a su niño. Eso es lo que hemos podido percibir algunos, o han podido percibir algunos teólogos, y yo que soy hasta ahora un estudiante, pues también he podido percibir como lo mismo. O sea, yo no veo otra cosa. Cuando Abraham dice, iremos, haremos holocausto, sacrificaremos y volveremos. O sea, eso es una fe grande, pero él en su pensamiento dice, yo tengo que sacrificarlo y Dios me lo irá a resucitar. Dios irá a hacer algo. Entonces, como eso. Del versículo 15 hasta terminar, encontramos entonces el pacto abrahámico confirmado, ¿sí? El llamamiento del ángel, ¿cierto? Entonces lo va a leer. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho ¿esto qué es? El traerme a su hijo y a sacrificarlo, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué pacto vamos? Ustedes me van acordando por ahí. A ver, en el chat, ojalá escríbanme en qué pacto vamos estudiando. Este es el pacto abrahámico, me gustaría que me escribieran ahí en el chat qué número de pacto vamos. No lo vaya a confundir con las dispensaciones, es el pacto. Entonces llevamos un número de pacto, se llama pacto abrahámico, y aquí ya está, este pacto abrahámico es como la cuarta vez que lo viene confirmando. Lo viene confirmando muchas veces, y vuelve y le dice, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, te bendeciré. Bueno, en fin, tu simiente será bendita en todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor, tu hermano. Bueno, el capítulo 22, la muerte y sepultura de Sara. Entonces, ¿qué podemos decir de la muerte y sepultura de Sara? Lo que dice el primer versículo, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara.
Entonces, esos fueron los años. Y murió Sara, la viejita murió de 127 años, es decir, como a los 27 que nació Isaac, en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Se levantó Abraham de delante de su muerta y halló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondiendo los hijos de Het a Abraham le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará sepultura ni impedirá que la entierres. Abraham se levantó e se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad. Bueno, lo que yo quiero resaltarles de este capítulo 23 es varias cosas. El llanto grande y amargo que se hace por una esposa que ha fallecido, y dos, que ella fue enterrada con honores como una matriarca. Abraham no era en aquel momento el pobrecito de la vereda ni de la nación, del pueblo, de la región. Abraham era un hombre rico y se compró una heredad, se compró una finca para enterrar a su muerta. O sea, cuando él habla de la cueva de Macpela, no fue que fue y se compró 2 metros cuadrados como las sepulturas de hoy, sino que él se compró un buen terreno en una de las orillas de Ecrón, y allá en la cueva de Macpela sepultó a su esposa. Dice que al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí es donde queda, bueno, lastimosamente aquí no tengo diapositivas de mapas para mostrarle, pero tú lo puedes buscar allá en casita, en la tierra de Canaán. Quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. O sea que era una finca grande lo que compró, y una finca muy bonita, y la dejó como un lugar, como un cementerio más, llamémoslo así, como un cementerio, porque eso fue un lugar santo, llamémoslo así, para sepultar a los de Het. Entonces, ya por este momento ya va pasando Isaac más de los 30 años. Perdóneme que me le vuelvo un poquito al capítulo 22. El señor Abraham lleva a su hijo al monte Moriat, dijimos, Andrés, al monte a sacrificarlo, y cuando le va a descargar el cuchillo, entonces el Señor le dice: detente, porque he conocido tu corazón. Todo este acto de subir al monte, de que Isaac lleve la leña, Isaac llevó la leña, Isaac era el cordero, Isaac llevaba la leña, eso es una tipología de Cristo, o una simbología de lo que iba a ser Cristo. Jesús de Nazaret fue hacia el monte, la calavera, y llevó su propia madera, donde lo iban a sacrificar, ¿sí? Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá de cordero, y Juan dice, San Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay una simbología. Recuerde mi hermano amado, se lo digo en o el que no recuerde o el que no lo sepa, pues se lo digo, hermano, el Antiguo Testamento es una sombra de todo lo que vendría en el Nuevo Testamento. Eso es el Antiguo Testamento, es la sombra de lo porvenir, la sombra del futuro. Entonces, el Antiguo Testamento es sombra de lo que vendría después. Isaac, era un símbolo o una sombra de Cristo. Listo. Entonces, ya la sepultura de Sara, listo, ya la tuvimos. Capítulo 24, Isaac entonces tiene que buscar esposa porque ya está crecidito, ya tiene más de 30 años, hay que buscarle una esposa, y Abraham ya era viejo, avanzado en años, y le consigue una esposa, ¿cierto? Pero Abraham se cuida de que esa esposa sea de la misma generación, de la misma raza, porque hasta este momento no podemos decir que era israelita, porque hasta ahora se estaba formando un pueblo, hasta ahora era por una familia, estaba la familia de Abraham. Entonces, dicho de otra manera, tenía que ser de la misma familia, porque hasta este momento no podemos decir que es que tenía que ser israelita, no, porque no existía Israel como tal.
pero era la simiente, era la genealogía de Israel, que tenía que ser de la misma familia. ¿Listo? Entonces se va por allá, manda el siervo, ¿sí? Manda el siervo y llega a Mesopotamia, a la ciudad de ¿dónde? De Nacor. Bueno, fueron de las doncellas, sacaban el agua y por allí apareció una doncella muy bonita. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba? Me escriben por favor ahí en el chat. ¿Cuál fue la mujer? Que a veces confundimos a la mujer de Isaac con la mujer de Abraham y con la mujer de Jacob. ¿Cómo se llama la mujer de Abraham? Y me escriben el nombre de la mujer de Jacob. ¿Cómo se llama el nombre de la mujer de Isaac o de Abraham? Entonces hacen un revuelto, una cosa terrible. Entonces vamos a mirar. Quiero decirles que sí, que vamos en el pacto número 4, el pacto abrahámico. Muy bien. Pacto número 4. Una felicitación para Edwin G. Beltrán. No, ¿quién fue el que escribió? Para Pati Osorio. Pacto número 4. Listo. Listo. A Edwin también le agradecemos su comentario. Muy bien, Hebreos 11, versos 17 al 19. La fe de Abraham y su pensamiento en cuanto al sacrificio de su hijo. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no me devolví en capítulos porque la idea es avanzarle. Pero muy bien. Entonces, bueno, Flor Medina dice Rebeca. Muy bien. Entonces aparece Rebeca, una de las doncellas, muy juiciosa, muy trabajadora. La muchacha para que se case debe ser trabajadora, juiciosa, esforzada. Entonces recuerde que había nacido Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces esta Rebeca había nacido de Betuel, hijo de Milca, la esposa de Nacor, es decir que venía siendo como una sobrina, ¿cierto?, de Abraham, y era muy hermosa, una doncella, y pues muy trabajadora, muy juiciosa, y allí hay un juramento y a la final se casa. No sé si ustedes me irán a preguntar algo acerca del juramento, pues yo no le veo. Sí hay cosas relevantes, por lo menos versículo 24, ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, al cual ella dio a luz a Nacor. Añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y un lugar para posar. Listo, entonces él se inclina, el siervo se inclina, adora a Jehová. Bendito sea Jehová, el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome. Y a los amos eran los siervos, los trabajadores eran muy fieles en aquel tiempo. La doncella corrió y hizo saber en la casa de su madre estas cosas. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, una belleza de cuñado, se le tenía que levantar ahí. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él y aquí estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás afuera. He preparado la casa, el lugar para los camellos. Bueno, Labán desata los camellos, le da de comer a los mismos camellos, lava los pies de él y los otros siervos. Bueno, el hombre se puso contento al ver los pendientes. El siervo anuncia su misión. Entonces el siervo de Abraham dice: ¿por qué es que viene? ¿Cuál es el asunto? Y ocurre algo grande, algo para rescatar por lo menos en ese capítulo 24. Y es que la muchacha se va, ¿cierto? ¿O no? O le dijo: no, hasta que no venga y me presenten a Isaac. Entonces yo lo que veo es, para no retrasarnos mucho en esto, es que se va. Dice el 54, comieron y bebieron él y los varones que venían con él, durmieron, levantándose de mañana, dijo: envíame a mi señor. Bueno, el 57 ya está narrando en adelante la llegada de la esposa para Isaac. Llamemos a la doncella y preguntémosle. Está muy bien. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás con este varón? Y ella respondió: sí iré. Oiga, eso es un amor. Imagínate, una de ustedes hubiera ido. Hay un muchacho por allá que se quiere casar con usted. No se sabe si será alto, bajito, arrugado o no arrugado, cómo será, pero se quiere casar. Se va. Ella lo que le importó allí era que era la voluntad de Dios. Eso fue lo único que le importó. Ella no puede decir: no, y se enamoró, pero ¿de qué? Si no lo conocía. No,
vio que era la voluntad de Dios, entonces dejaron ir a Rebeca y a su hermana y a su nodriza, o sea, se fue una hermanita con ella, y a su nodriza, y al criado de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, bueno, viene toda la bendición, hermana nuestra, sé madre de millares, imagínense, de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Se levantó Rebeca, se fue con sus doncellas, se fue con su gente, y dice, y venía Isaac del pozo del viviente, dice que por eso se llama el que me ve, porque él habitaba en el Neguet, y había salido Isaac a meditar al campo. A meditar, ojo con eso, porque en sí es a orar o a pensar. Hay esas dos, toca mirarlo muy bien la raíz hebrea, pero se cree que es a orar como tal. Aunque algunos pelean que no, porque si fuera a orar, diría orar. Bueno, pero en sí no es una meditación mala, no es brujería. Sí, de pronto puede ser a pensar, nada más, no hay nada malo. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió, una costumbre judía o una costumbre hebrea en ese momento de las familias patriarcales. Bueno, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda, a ver, me perdí, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac, pues, de la muerte de su madre. Ahí terminamos el 24. Entonces, ella también se enamoró. No me preocupe por eso. ¿Y ella le tocó? No, no le tocó. Dios es un Dios perfecto, hace las cosas perfectas. A Isaac apenas la vio, dijo, esta es la mía, eso no le busque. Es hermosa, preciosa. Sintió que la amaba. Y ella dijo lo mismo, dijo, no, este es mi hombre, este es el hombre de la voluntad de Dios, es hermoso. Y yo no sé qué más diría. Todas las cosas que dicen ustedes las mujeres. No sé qué más diría, si lindo, churro, bonito, no sé. Capítulo 25, Abraham se casa con Cetura. Entonces ya toma otra nueva esposa, tomó por mujer a Cetura, y le dio a luz más familias, Sinra, Joksán, Medán, Madián, Isbat, Suá, etc. Isaac, heredero de todo. A partir del capítulo 5, miremoslo en el 5, capítulo 25, versículo 5, perdón. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Qué le dio a los de Cetura? Nada. ¿Por qué? Eso sí tocaría preguntárselo. Porque, ¿por qué a Ismael no lo buscó y le dio? Pero dice, todo lo que tenía se lo dio a Isaac. Así es de que Isaac quedó millonario. Porque a ese entonces Abraham era un hacendado muy tremendo. Dice el 6, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y les envió lejos de Isaac. O sea que sí les dio. ¿Listo? O sea que no les dio nada tampoco. Sí les dio, pero les dijo, yo les doy esto como heredad, pero hagan el favor y se apartan de mi hijo Isaac y váyanse, que la tierra es grande. Y los mandó para oriente. La muerte de Abraham está narrada a partir del versículo 7. Dice que todos los días que vivió Abraham fueron 175 años y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Listo. ¿Qué más les podemos contar? Vienen los descendientes de Ismael, si quieren, mira, ¿y qué pasó con Ismael? Que se quedó en el desierto, se volvió tirador de arco, y entonces por allá Dios dijo que los iba a sustentar. En el versículo 12 del capítulo 25, dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mitzad, etcétera, etcétera. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló y el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Javila hasta Shur, de frente de Egipto, y viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces sí se preocupa un poquito la Biblia de narrar la descendencia de Ismael. Uno dice, oiga, pero ese Ismael no se volvió a saber nada. Sí, ahí está narrado.
descendientes de Isaac también, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Se acuerda que le dije que tenía más de 30? Listo, entonces ahí dice exactamente cuántos, 40, cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Parán Aram, hermana de Labán arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Bendito, comienzan las estériles. Recuerde, Sara, estéril. Rebeca, estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Entonces el mayor se llamará Esaú y el menor Jacob. Listo. Entonces nació Esaú, nació Jacob. Dice ahí están las características. Esaú era rubio, velludo, como una plumilla, como una pelliza, como ¿se han visto las gallinas chirosas? Eso, así, bien peludito. Y Jacob era lo contrario, ¿sí? Jacob era un hombre lampiño, pelado, sin un vellito. Listo. ¿Qué más le decimos? Ya como eso. Vendió la primogenitura, un asunto de muchachos, una locura de muchachos. Esaú y Jacob aprendieron qué era la primogenitura, para qué servía la primogenitura, pero un día le dio hambre y se la cambió por un plato de guiso de lentejas. Entonces el pacto abrahámico confirmado en Isaac. ¿Qué pacto es? El número 4. Después hubo hambre, capítulo 26, comenzamos. Otra vez en la confirmación del pacto. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Listo, entonces viene la confirmación de ese pacto desde el versículo 4, capítulo 26, 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y los mandamientos y los estatutos de mis leyes. Ya han pasado como 50 años y todavía el Señor le seguía confirmando su pacto desde la primera vez que habló con Abraham. Y si le digo más de 50. Viene el traspié de Isaac. Isaac se queda viviendo en Gerar. Bueno, preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. ¿Qué quiero rescatar aquí, mis hermanos y amigos? Los errores que usted cometa como padre los tienden a cometer sus hijos. Los errores que yo cometa como padre los tienden a cometer mis hijos. Los mismos errores. Note bien, Abraham dijo, Abimelech le dijo, no, esa no es mi mujer, esa es mi hermana. ¿Y qué dijo aquí Isaac en la tierra de Gerar? Estoy leyendo 26:7 o 26:6-7. Habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Bueno, entonces otro traspié igual que el papá. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir allí? ¿Cómo eso? El Señor le dio la victoria. Isaac y los pozos del agua. Entonces está a partir del 17. Bueno, yo quiero llegar al 30. No sé, Andresito, si usted el 27 quiere decir algo acerca de una bendición robada. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron. ¿Se acuerda? Que perdió la visión, y entonces ya habían pasado muchos años de que esos muchachos traviesos por allá un día se habían vendido la primogenitura el uno al otro, y entonces engañaron así es. a Isaac. ¿Quieres decir algo? Sí, señor. En este capítulo también cabe resaltar que el mismo Jacob no actuó solo, sino que la mamá también le ayudó. Esto nos indica que de pronto, según a la luz de la palabra de Dios, había alguna preferencia de un padre por un hijo
y de una madre por el otro hijo, teniendo en cuenta que Rebeca es la que lo induce a Jacob para que haga el guisado, para que vaya por un cabrito, pero no casado, sino un cabrito como de la casa, de ahí del hato, de la granja. Luego se vista y le da las ideas. Y y Jacob, pues lo único que tiene que hacer es hacer caso y llenarse pues de valor, porque lo que va a hacer es horrible, es engañar, sabiendo que ya estaba predispuesto un orden de mayor y menor, pero él simplemente va y engaña a su padre y como que se pone el atuendo y como que hace el número completo, mejor dicho, hace el show completo. Y esto pues nos enseña que si existen de pronto inconvenientes en la crianza o educación de los hijos, puede ser por el ejemplo y también por algunas de las inclinaciones o preferencias con los hijos, que lo que ocurre son consecuencias de pronto no las correctas y no las que son de ejemplo para considerar. Porque pues simplemente por este hecho, que de pronto pudo haber sido inocente en su momento o de aprovechamiento en su momento, genera una guerra sin precedentes en una casa, y pues por obvias razones Esaú de verdad, casi de corazón, le toma un odio a su mismo hermano, que a donde lo quiere ver, a donde lo ve, lo quiere de una vez eliminar, tanto así que luego, en un momento, en unos días, vamos a ver que era de verdad la guerra, porque Jacob temía su vida y hace algunas estrategias para poder acercarse a su hermano, llevar un sacrificio y bueno, las culturas que tenían anteriormente. Entonces lo que rescatamos de este capítulo en adelante, porque también en el versículo 41 del 27, Jacob huye. Esa huida no es como salir del país por paseo y no volver, sino es escapar por su vida y escapar por un hermano. Antiguamente y todavía en muchas familias se tiene mucho afecto y mucho aprecio por sus hermanos, por la hermandad, por estar juntos, a donde quiera que vayan, que todos los hermanos y el papá y los padres vayan juntos. Y aquí se rompe esa cultura, porque él tiene que huir por su vida y el enemigo es su hermano, así simplemente. Gracias, más adelante, sí, dale, así es, dale. Más adelante nos damos cuenta que el Señor empieza a cumplir su promesa, porque en el capítulo 28:10 Dios se le aparece a Jacob en Betel. Lo conocemos por muchas historias que salen de este capítulo. Una de ellas es que el mismo Jacob puso una piedra por cabecera y luego pone una piedra por señal y le pone Betel, que traducido sería la casa de Dios, así tal cual, casa de Dios. Y empieza esa comunicación directa entre el Señor apareciéndose hacia Jacob. Luego empezamos a ver que Jacob en el capítulo 29 se enamora también de la que quiere él que sea su esposa, pero Labán entonces le dice que vaya a trabajar y lo pone a trabajar por 7 años, y durante 7 años él trabajando de sol a sol todos los días, porque reconocemos que ahí no existía todavía el día de reposo ni nada. Entonces, y tampoco estaban los años de algunas leyes que vienen también de dejar un siervo trabajar cierto año y luego dejarlo libre. Aquí pues no aplica. Entonces lo contextualizamos en que él trabaja 7 años porque fue el pacto, fue lo pactado. Y cuando ya él va a reclamar pues a su mujer para estar con ella, pues entonces Labán también le hace el truco, porque Jacob es el engañador y Labán también pues lo hace caer o lo tima, por decirlo así, y le entrega a la hermana mayor de Raquel, porque le dice: sí, es que no te había contado que en esta tierra es una deshonra que la hermana mayor se case primero que la menor, y le dice: bueno, pues ya te entregué la mayor,
ya no me la puedes devolver. Si quieres a Lea, a Raquel, sí, bueno, entonces trabaja otros 7 años. Pues le toca trabajar porque él de verdad y en verdad quiere a su Raquel, y resulta que esos 7 años últimos se le pasaron como días, dice así, porque en realidad la amaba mucho. Y por fin pues ya tuvo que ceder o votar a su hija Raquel a Jacob, y ya pues entonces vuelve la poligamia porque también tiene 2 esposas y cada una le va a dar unos hijos. Ya pues lo vamos a estudiar cuando tengamos las 12 tribus de Israel, y también existen unas profecías para cada uno de sus hijos, pero siempre, y es dicho y es conocido, que la esposa favorita fue Raquel. Lamentablemente, por esa decisión, por el huir de pronto, por esa inestabilidad, él no tiene en cuenta esos negocios que realiza, y vuelve y sucede que por una discusión o por una condición familiar suceden pues ciertas consecuencias en los hijos de cada una de ellas, porque como Lea se da cuenta que la esposa favorita de Jacob es su hermana y es su familiar, pero también es su rival, entonces Lea le empieza a dar hijos, y cada uno de sus hijos tiene un significado, bien, porque lamentablemente Raquel también es estéril. Entonces, como decía nuestro pastor, este pueblo que se iba a formar, llamado en Abraham, pues todavía no eran multitudes porque estaban llevando el pacto de generación a Isaac y ahora de generación a Jacob, y aquí se empieza a aumentar en cantidad toda la descendencia, pero resulta que la esposa que más ama es estéril. Entonces Dios, que no se queda con nada y que le gusta demostrar su poder cuando nadie más lo espera, entonces también abre la matriz de Raquel para que empiece a dar hijos. Entonces cabe resaltar en este 29:31 que la forma de Lea para llamar la atención es dándole hijos, y el primero se llama Rubén, que significa mira un hijo, o ve un hijo, y empieza a llamarle la atención, porque resulta que así como aquí en español a una mujer le pueden poner de nombre Luz, le pueden poner de nombre Flor, Gloria, pues estos nombres como Rubén, como los demás nombres que le empieza a dar Leví, Simeón que le empieza a dar Lea, era igual que aquí en español. Mientras llamaba a su hijo, nombraba el nombre de su hijo, pero también le estaba diciendo algo en indirecta a su esposo Jacob. Cuando llamaba a su hijo le estaba diciendo mira un hijo, y mientras llamaba a su hijo diciendo así, pues entonces llamaba la atención de su esposo. Entonces eso es como para tenerlo muy pendiente. Por eso hace énfasis la Biblia en demostrar cuál es el significado de los nombres en cada una de las generaciones. En el capítulo 30 ya, para finalizar, entonces resulta que también el Señor pues se acuerda de Raquel, le abre su matriz y le permite que también tenga un hijo, y también le empieza a dar un hijo que le llama su nombre Dan, como podemos ver, que es fortuna, y en adelante, bueno, tiene varios hijos, y pues ya podemos ver que al final está todos los nombres y todo el resumen de la cantidad de hijos de Jacob. Y en el capítulo 30, versículo 24, tiene por fin a su hijo, que le pone por nombre José, que por un momento, por un tiempo fue el último hijo, pero luego nació Benjamín. Pero este José fue el que más amó, el que más quiso, también tuvo como esa preferencia, y como que también incurre en ese inconveniente de pronto demostrarle a los demás hijos que él es su preferido, y de pronto eso también genera lo que conocemos, las historias de José vendido. Entonces genera como inconformidad en sus propios hermanos. Ese sería el 31 en adelante, más o menos, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a dejarlo hasta el 30. Vamos a dejarlo hasta el 30, y porque ya se nos va a acabar el tiempo y nos quedan algunas preguntitas. Entonces, hermano, podemos rescatar de este estudio, de esta parte del tomo, podemos rescatar que los errores que
cometen los papás, los tienden a cometer los hijos. Vino una nación de unas mujeres que a la verdad, aparentemente eran unas mujeres que iban a dar muchos hijos, pero resultan 3 estériles. Sara, estéril. Raquel, estéril. Rebeca, estéril. Pero Dios tiene misericordia y de cada una va saliendo algo de generación, y de una u otra forma Dios cumple su promesa. Algo que yo quería resaltar rápidamente en los segundos que me queda es que vuelve a haber otra confirmación del pacto abrahámico en el capítulo 28 en Betel. Entonces se lo dejo de tarea, 28:14. 28:14. Otra vez se confirma como por quinta o sexta vez el pacto abrahámico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? A mí se me olvidó decirles que escribieran sus preguntas, pero... Solo tenemos una pregunta de Edwin también, que nos estaba escribiendo lo siguiente. Decía, en esta tipología de Isaac y Jesús, en cuanto al sacrificio, ¿qué podemos pensar de Ismael? ¿Se asemeja al comparativo hecho por Pablo entre Jesús y Adán? No, no lo veo así. No, porque no. ¿Entre Jesús y quién? ¿Entre el último que me dice? ¿Podemos hacer un comparativo entre quién? Entre Jesús y Adán, el comparativo hecho por Pablo. No, porque es que... No, pues no tanto así, porque es que Dios de una u otra forma no está castigando a la nación de Ismael, ni dice que Ismael es un pecador, porque la comparativa que hace Jesús, para poner en contexto a todos, la comparativa que hace Jesús es Adán pecador, Jesús santo, Adán desobediente, Jesús obediente, Adán en sí malo, en resumen, Jesús bueno. Entonces no podemos decir aquí Ismael malo, Isaac bueno. No así, porque fue un asunto de culpabilidad matriarcal. En este caso, la que llevó la iniciativa fue Sara. Ahora, la culpa no es toda de Sara. El problema también es de Abraham. Abraham él se amarrado no le voy a decir que los pantalones porque no usaba, pero él se amarrado viene vestido que usaba y haber dicho no, yo voy a esperar en Dios. Pero él de pronto por una y por otra accedió a esto. Dale. Listo, muchas gracias, pastor. Para cerrar y ya orar, entonces resumamos también que en la sesión de hoy vimos, primero, que los errores cometidos por los padres se llevan de pero yo veo por ahí generación en otra generación. pregunta, ¿no? Y también el segundo tema que podemos rescatar, el segundo punto que podemos rescatar el día de hoy, es que cuando el Señor promete algo, lo cumple a pesar del tiempo que haya pasado y a pesar de los errores que nosotros le hayamos cometido, y no son barreras para que Él cumpla su propósito. Andresito, hay una pregunta de Ferney Vaquero. Sí, lo que dice el hermano Andrés es póngale la firme, como dice la propaganda antigua. Si lo dice súper, póngale la firma. Si lo dice el Señor, si lo dice la Biblia, hermano, eso es palabra de Dios. O sea, el Señor promete y promete. El Señor dijo en este tiempo, trayéndolo a este tiempo, el Señor dijo que Él iba a aparecer otra vez en las nubes y iba a llevar una iglesia, se la iba a llevar. Los muertos resucitarían y los vivos serían transformados. Eso lo prometió Dios. Que hermano, pero que cuánto tiempo hace que están diciendo que Jesús viene por su iglesia y que no ha venido. Bueno, pues aguanta tantico, que es promesa de Dios y Él cumple. Ferney Vaquero dice, hermano, los hijos de Ismael también fueron 12. Sí, históricamente cree que los hijos de Ismael también fueron 12. Tocaría que le echara una contadita allí en el capítulo, pero sí, se cree que son 12 y también son patriarcas, y ellos, por eso el Corán, ellos se rigen por el Corán, no se rigen por la Biblia. El pueblo de Israel tiene lo que es el Tanaj, con terminado en Z, el Tanaj, que son los 24 libros. ¿Por qué 24? Porque ellos creo que no dicen primero, segundo de crónicas, sino crónicas. No dicen primero, segundo de reyes, sino reyes. Bueno, son 24 libros. Entonces en los 24 libros está Torá, que Torá es 5 libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, o Pentateuco para nosotros. Y están los Bejín, los Ketubín, se completan todo lo que es, mejor dicho, para no enredarlo, Génesis a Malaquías, Antiguo Testamento, esa es la Biblia de Israel. Los ismaelitas, o los de la tribu de Ismael, o los de la generación de la raza de Ismael, ellos tienen el Corán, y también está basado sobre 12 patriarcas, que son los 12 hijos de Ismael. Por eso ellos se creen herederos de toda la tierra
que en la Biblia que usted tiene, en la que yo tengo, en esta Biblia está registrada las escrituras de Israel. Por eso inclusive se llaman las escrituras, porque están las escrituras de Israel. ¿Desde dónde? Desde el mar Mediterráneo, el gran mar, el camino del mar, hasta donde vean sus ojos, hasta los montes tal. Eso le pertenece a Israel. Pero hermanos, la mayoría de esas tierras hoy las tiene los primos, las tiene Ismael, no las tiene Jacob. Entonces, ¿cómo es? Pero Dios prometió que esas tierras se las devolvería a Israel. Así es de que se lo aseguro aquí al 100%. Un día todas esas tierras Dios se las va a quitar a los descendientes de Ismael y se las va a dar a los descendientes de Isaac. En otras palabras, se las va a quitar a los islámicos y se las va a dar a Israel. Eso sí, póngale la firme que un día lo va a hacer porque Dios lo dio por pacto. Y ahí está confirmado. Este pacto está confirmado donde vamos leyendo 5 o 6 veces y Dios no miente. Hermano, no tengo más que decir. ¿Nos vamos? Gracias, pastor, por todo. Entonces, vamos a cerrar. Sí, gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a elevar una palabra de oración para pedirle al Señor que nos ayude a aplicar su palabra y aprender de su palabra para nuestras vidas. Y con eso pues cerramos. Señor y Dios, te damos gracias. Un abracito. Dios los bendiga. Muchas, pero muchas gracias. Andresito les decía Amén. 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 Bendiciones.